Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido sábado, como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que siempre sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender, sobre todo si se trata de su palabra. Y a esta enseñanza le vamos a colocar por nombre Héroes de la Fe. Vamos a basarnos en Hebreos capítulo 11. Y como sabemos, la fe es un pilar fundamental en la vida cristiana. Sin ella es imposible agradar a Dios. Y esto lo podemos encontrar en Hebreos 11:6. ¿Pero qué es la fe? Hebreos 11:1 nos da una definición precisa. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe no es simplemente una creencia vaga o un optimismo sin fundamento. Es una confianza sólida en Dios y en sus promesas, aun cuando no podemos ver el resultado inmediato. En Hebreos 11 encontramos una lista de hombres y mujeres que vivieron en épocas diferentes, pero compartían una característica común: una fe inquebrantable en Dios. Ellos enfrentaron desafíos, pruebas y situaciones que parecían imposibles, pero su fe en Dios los sostuvo. Al reflexionar sobre estas vidas nos damos cuenta de que sus historias no son simplemente relatos antiguos, sino lecciones vivas que nos inspiran a seguir adelante, confiando en Dios en cada paso de nuestro camino. En nuestra vida cotidiana también enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. En un mundo lleno de incertidumbre y temor, necesitamos recordar que, como aquellos héroes de la fe, nosotros también podemos confiar en que Dios es fiel y cumple sus promesas. El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, nos invita a considerar sus vidas y a encontrar en ellas la inspiración para mantenernos firmes en nuestra fe. En Hebreos 12:1 podemos ver: en la fe, como nos enseña Hebreos, es más que una simple creencia, es una actitud de confianza y obediencia hacia Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, como ya lo habíamos dicho. Los héroes de la fe nos muestran que su confianza en Dios no era pasiva, sino activa y llena de obras que reflejaban su confianza en sus promesas. La primera mención en Hebreos 11 es Abel, quien ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Esto lo podemos ver en el versículo 4. Su ofrenda fue aceptada porque fue dada con fe. Abel nos enseña que nuestra adoración debe estar basada en una fe sincera y pura en Dios. No se trata solo de lo que ofrecemos, sino de cómo lo ofrecemos. Como señaló el teólogo John Piper, la adoración verdadera es un acto de fe que se basa en una visión clara de la gloria de Dios. Nosotros hoy en día estamos llamados a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto lo podemos ver en Romanos 12:1. Enoc es otro ejemplo de fe que agradó a Dios. La Biblia dice que caminó Enoc con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Esto lo podemos ver en el versículo 5. Esto significa que su vida diaria estaba en constante comunión con Dios. Enoc no vivió en una burbuja de perfección. Enfrentó los mismos desafíos y tentaciones que nosotros. Sin embargo, su fe lo mantuvo firme y cercano a Dios. Como lo expresa Charles Spurgeon, caminar con Dios es una constante obediencia y comunión con Él. Nosotros también podemos caminar con Dios cada día, confiando en su guía en cada paso que damos. Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, construyó un arca para la salvación de su familia. Esto lo podemos ver en el versículo 7. Esta tarea parecía absurda en su tiempo. Sin embargo, su fe lo llevó a obedecer. Noé nos enseña que la fe a menudo requiere obediencia, incluso cuando no entendemos completamente los planes de Dios. El teólogo R.C. Sproul
comenta que la fe que agrada a Dios es aquella que confía en su palabra aun cuando ve en contra de la lógica humana. Aun cuando va en contra de la lógica humana, perdón. Nosotros también debemos estar dispuestos a confiar en Dios y actuar en fe, aun cuando las circunstancias nos parecen incomprensibles. La fe de Abel, Enoc y Noé no solo agradó a Dios, sino que también les permitió cumplir su propósito en medio de circunstancias difíciles. Al reflexionar sobre sus vidas, somos desafiados a examinar nuestra propia fe. Estamos viviendo una fe activa, que no solo cree en Dios, sino que actúa conforme a sus promesas. La fe no solo agrada a Dios, sino que también nos sostiene en los momentos de adversidad. Los héroes de la fe enfrentaron desafíos inmensos, pero su confianza en Dios los mantuvo firmes. Sus historias nos muestran que la fe es nuestra ancla en tiempos de prueba. Abraham es conocido como el padre de la fe, y con razón. Cuando Dios lo llamó a salir de su tierra y de su parentela, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Esto lo podemos ver en el versículo 8. Su fe lo llevó a confiar en la promesa de Dios, de hacer de él una gran nación, incluso cuando él y su esposa Sara eran de edad avanzada y sin hijos. Como lo describe el teólogo A.W. Pink, la fe de Abraham fue un testimonio de su total dependencia de la fidelidad de Dios. Abraham nos enseña que la fe confía en las promesas de Dios, incluso cuando la realidad parece contradecir lo prometido. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a ver sobre Sara, la fe en lo imposible. Mil bendiciones. Feliz fin de semana.